Napoleón, Julio César, Alejandro Magno y Carlomagno. ¿Cuáles son sus semejanzas? Nada se puede hacer si es que no admirásemos a alguien. Si es que alguna hazaña u obra no nos inspirara para poder llegar a los sitios que otros llegaron antes que nosotros. Sueños de grandeza que han logrado cimentar imperios, crear nuevas formas de arte, de tecnología. La inspiración que otros nos han dado, como las obras literarias y musicales, las enormes obras arquitectónicas. ¿Quiénes seríamos nosotros si no fuésemos inspirados a llegar más lejos, a soñar en grande, a buscar un cambio? Esta inspiración ha cambiado la historia de la humanidad, a veces para bien, otras veces para mal, pero ha logrado la transformación y el progreso. ¿Qué tienen en común Napoleón, Julio César, Alejandro Magno y Carlomagno? Estoy seguro si es que conoces la historia, has de encontrar enormes paralelismos de la vida de cada uno de estos personajes, que vivieron sin embargo en épocas diferentes de la historia, haciendo que incluso hipotéticamente se pensara en la posibilidad de un enfrentamiento entre Napoleón y estos dos genios de la estrategia, Alejandro Magno y Cayo Julio César, para saber quién de ellos fue el mejor general y estratega de todos los tiempos. La Ilíada de Homero es uno de los ejemplos de cómo una obra de la literatura puede ser tan influyente a lo largo de la historia, pues fue gracias a Homero que la cultura griega resurgiría junto con Hesíodo y su Teogonía, y quizá los verdaderos padres de la civilización. La Ilíada fue una de las lecturas más populares de la antigua Grecia. Cada griego debía de conocer al menos a Aquiles, a Patroclo, al rey Agamenón, a Helena de Troya, a Héctor y París, príncipes troyanos. Pues esta obra no solamente narra una historia magnífica de grandes héroes griegos que se enfrentan todos ellos en Troya, sino que también es una obra que entrelaza a los dioses y a sus designios, a la religión o creencias de los griegos. Pues en la guerra de Troya han de participar los dioses olímpicos en uno o en otro bando. Los filósofos griegos incluso filosofaban sobre quién de los personajes de la Ilíada era mejor y más virtuoso, o tomándolos de referencia. Esta discusión se puede encontrar por ejemplo en los diálogos de Platón, en Hipias Menor. Esto es importante mencionarlo porque Aquiles, el héroe griego, hijo de Peleo, un mortal, y una diosa, Tetis, serían la inspiración de Alejandro Magno para realizar sus enormes proezas, pensando que él era Aquiles y que su amigo Hefestión era Patroclo. Inclusive al llegar a territorio persa en donde se encontraban supuestamente las ruinas de Troya, Alejandro dejaría una ofrenda para Aquiles y su amigo para Patroclo, pensando incluso que Alejandro, al igual que Aquiles, era un semidios y que su verdadero padre era el dios Zeus. Los logros de Alejandro estarían inspirados entonces en la célebre narración de Homero y de su héroe Aquiles. Alejandro Magno sería conocido a lo largo del mundo. Una gran cantidad de personajes históricos estarían inspirados en las conquistas de Alejandro Magno, pues traería consigo el helenismo al mundo después de su muerte. Uno de los personajes que se verían ampliamente influenciados por Alejandro Magno sería precisamente Cayo Julio César. En uno de los hechos poco conocidos de Julio César, sería la vez en la que estaría destacado en Hispania. Con 32 años de edad, César lloraba ante una estatua de Alejandro Magno, pues a la edad que él tenía ya había conquistado un gran imperio, había ido desde Persia hasta la India y Egipto, mientras que César no sentía que hubiese logrado nada en ese momento de su vida, no sabía lo que el destino le aguardaba. Cayo Julio César emprendería la conquista de las tierras galas, de la Galia Cisalpina, y haría avances hacia Bretaña. A la vez se convertiría en un triunviro, compartiendo el poder de Roma con Pompeyo y con Craso. Su popularidad por la guerra en las Galias y la victoria sobre Vercingetorix, el rey galo, le valdría el aprecio del pueblo, sobre todo de las clases más bajas de Roma a las cuales buscaba beneficiar. César posteriormente combatiría con su antiguo amigo y cocónsul Pompeyo en la guerra civil romana, viajando hasta Egipto en donde conocería a Cleopatra y vencería en contra de Ptolomeo XIII, cumpliendo así uno de sus sueños de visitar las tierras en donde había pisado Alejandro Magno. César, por influencia de su sueño alejandrino, había logrado hacer grandes proezas que pronto lo posicionarían como el hombre más poderoso de Roma, al vencer a sus enemigos con su genio estratégico y su habilidad militar, convirtiéndose incluso en dictador vitalicio de la República Romana. Su nombre sería un nombre de poder y de influencia en Roma. César quedaría para la posteridad como la denominación que recibían los emperadores de Roma, los conocidos como Césares. De ese nombre vendría la palabra alemana Kaiser y la palabra rusa zar, del final de la palabra César, compitiendo por la búsqueda de la herencia romana, de ser considerados como herederos de la cultura romana y del imperio que habría de cambiar el mundo,
cuyo eslabón más importante sería Cayo Julio César. Hablando de Napoleón, es evidente que este hombre era un letrado respecto a las hazañas de Alejandro Magno y de Cayo Julio César, así como de otros exponentes del arte de la guerra, de la estrategia y del mando militar, siendo para Napoleón una verdadera inspiración que quizás serían las causantes de sus sueños de grandeza y de poder. Con unas de las frases que definen la diferencia entre los hombres: si ellos pudieron, ¿por qué yo no podría lograr tales hazañas? Napoleón se daría contra la dura realidad, pues a pesar de ser un portento en el ámbito militar, como ya sabemos, Napoleón no podía ascender de rango por el simple hecho de que los rangos militares más altos estaban asegurados para los miembros de familias nobles o pudientes, aun cuando estos no tuvieran el talento para ostentar tales posiciones de poder. Como bien sabemos, el nepotismo y el influyentismo en contra del mérito, uno de los ejemplos de la inexistencia de la meritocracia. La Revolución Francesa vendría a cambiar la historia y sobre todo a dar la oportunidad a grandes talentos como Napoleón Bonaparte. Por ello es que una de las frases más icónicas o emblemáticas del gran general francés sería la siguiente: el talento no es nada sin oportunidad. Y esta frase es magnífica porque es verdadera. ¿Cómo podemos demostrar nuestra valía o nuestro talento si es que no se nos da la oportunidad de probarnos a nosotros mismos? La Revolución Francesa cambiaría este sistema de nepotismo por uno de oportunismo, dando la oportunidad a Napoleón y a otros generales de ascender en el grado militar y en las responsabilidades políticas que sin este acontecimiento no hubiese sido posible. Napoleón quizás sería un asistente de esos generales sin cerebro de la nobleza, sin llegar a ocupar un puesto relevante en la sociedad francesa. Lamentablemente, Napoleón seguiría la misma fórmula, poniendo a sus mariscales y a sus familiares como reyes de países que en el futuro algunos de ellos lo traicionarían o por su falta de capacidad perderían, como era el caso de José Bonaparte en España. Napoleón en ese sentido era como Julio César, un personaje cuya familia no era ni rica ni pobre y cuyo nombre no le garantizaba ninguna posición. Debía de ganársela, pues su familia pertenecía a una nobleza venida a menos de la isla de Córcega, que para los franceses no representaba gran cosa. De hecho, Napoleón era un objeto de burla entre sus compañeros del colegio militar, tanto por sus humildes ropajes como su manera extraña de hablar francés con un marcado acento italiano, pues no olvidemos que Napoleón y su familia eran de ascendencia italiana. Napoleón imitaría en todos los sentidos de su vida a quienes buscaba emular, Alejandro Magno y Julio César. Su vida incluso refleja a estos generales y políticos de la historia, pues al igual que César, Napoleón conquistaría la Galia Cisalpina, es decir, el territorio del norte de Italia, formando un estado propio llamado la República Cisalpina, durante su campaña en Italia. Posteriormente, su campaña en Egipto quiso emular los logros de Alejandro Magno, pues este conquistador había llegado a Egipto y habría sido nombrado faraón. Quizás la campaña a Egipto, más que otro objetivo, aparte de quitarles una preciosa ruta comercial a los británicos, era con el objeto de visitar las tierras en las que estuvo tanto Alejandro como César. La admiración que sentía por Alejandro también lo impulsaría a conquistar la India, que era el objetivo en un principio de la campaña. Pero al sufrir varios reveses por parte de los ingleses y de sus aliados otomanos, Napoleón decidiría volver a Francia. Durante su campaña contra la Segunda Coalición, Napoleón imitaría a otro general que pocas veces se menciona como inspiración del pequeño cabo, Aníbal Barca, el cartaginés, puesto que para llegar a Italia tomaría la misma ruta que Aníbal tomó para sorprender a los romanos, que nunca esperarían que los cartagineses llegaran por allí. Asimismo, Napoleón sorprendería a los austríacos y vencería en la batalla de Marengo en 1802. Una de las obras más conocidas de este hecho es la pintada por Louis-Jacques David, titulada Napoleón cruzando los Alpes. La vida de Napoleón estuvo plagada de inspiración sobre el Imperio Romano y Julio César, inclusive imitaría el triunvirato romano entre César, Pompeyo y Craso, siendo él también triunviro junto con Simón Sais y Roger Ducos. Posteriormente, adquiriendo todo el poder de Francia como emperador, al igual que César, se haría de todo el poder de Roma como dictador vitalicio, y posteriormente su sobrino Augusto se convertiría en el primer emperador de Roma. Francia había reclamado para sí la herencia del Imperio Romano, y Napoleón era su nuevo César. Inclusive, Napoleón habría de celebrar entradas triunfales como lo solían hacer los generales romanos, a cada una de las ciudades que lograba conquistar, siendo los habitantes de aquellos lugares sus fieles admiradores, pues Napoleón era visto en Europa como un portador de los ideales de la Revolución Francesa y de las ideas liberales, buscando quitar poder político a los reyes y crear una sociedad civil republicana o democrática.
realizando verdaderos triunfos romanos. El Arco del Triunfo en Francia sería también una de las obras napoleónicas más relevantes. Los arcos triunfales eran monumentos hechos a la gloria de los grandes emperadores o líderes militares en Roma. Napoleón también tomaría inspiración en la figura del emperador del Sacro Imperio Germánico, Carlo Magno, del cual creía que era su reencarnación, visitando su tumba en Aquisgrán y tomando su corona, puesto que tenía los mismos objetivos de crear un imperio que abarcara Francia, Alemania e Italia, siendo Napoleón quien, derrotando a los austríacos y formando la Confederación del Rin, acabaría con más de 1000 años de Sacro Imperio Romano Germánico. El futuro de Alemania estaba en las manos del emperador de los franceses y heredero no solo de los césares romanos, sino del Imperio Carolingio. Como podemos ver, el Imperio Napoleónico tenía marcadas paridades entre los hombres que Napoleón admiraba: Julio César, Alejandro Magno, Carlo Magno y Aníbal Barca, por la influencia que estos dos personajes históricos tuvieron en su momento sobre Napoleón, sobre sus primeros años. Quizás un joven Napoleón habría soñado en algún momento imitar la grandeza de esos personajes históricos, y podríamos decir que lo logró con creces. Podemos ver cuáles son los resultados de la inspiración, de la admiración que ciertos hombres y mujeres sienten por otros para lograr grandes hazañas. Quizás sin aquella inspiración Napoleón jamás hubiese logrado todo lo que hizo. Todos los seres humanos requerimos inspiración que obtenemos de diferentes medios, exponentes de la humanidad que nos obligan a llegar más allá, poniendo en uso todas nuestras capacidades para lograrlo. El conocimiento es una base importante para lograr grandes hazañas. Las estrategias militares que Napoleón estudiaría le darían la ventaja en una gran parte de las batallas, eso y su propio genio de utilizar el conocimiento para derrotar a sus enemigos. Sin duda es algo que tener en cuenta cuando se hable del pequeño cabo y de sus logros. Si el video te gustó, por favor ya sabes cómo indicarlo. Suscríbete para que puedas disfrutar de videos de este tipo y más. Sígueme en mis redes sociales, subo contenido allí periódicamente. Sin más por el momento me despido, nos vemos en la siguiente ocasión en el Palacio de Sanssouci.